Imagínate convertirte en presidenta de tu país solo para que te arrebaten el poder en menos de 3 días. No por una elección, no por un golpe militar, ni por escándalos de corrupción, sino por un enredo político, legal y casi surrealista. Esta es la historia de Rosalía Arteaga, la primera mujer en alcanzar constitucionalmente la presidencia del Ecuador, y también la única en verla escaparse como arena entre los dedos. ¿Fue ignorada por ser mujer? ¿Hubo una conspiración para impedir su ascenso? ¿O simplemente fue víctima del caos institucional que atravesaba su país? Corría el año 1996. El Ecuador vivía una de sus etapas más inestables. Corrupción, crisis económica, escasa confianza en los partidos tradicionales y un personaje peculiar, un outsider carismático llamado Abdalá Bucaram, más conocido como El Loco, había llegado al poder con promesas de revolución. En tan solo 6 meses, su gobierno se convirtió en un desfile de escándalos. Gritos, bailes en público, medidas económicas drásticas y una administración errática lo convirtieron en una figura polémica. Muchos lo amaban, pero muchos más lo temían. Rosalía Arteaga había sido elegida como vicepresidenta junto a él. Académica, culta, mesurada, exministra de Educación, su perfil contrastaba completamente con el del presidente. Y aunque ocupaba la segunda magistratura del Estado, era constantemente ignorada, minimizada, casi como si su presencia no fuera más que un adorno simbólico. Pero todo cambiaría en febrero de 1997. El Congreso ecuatoriano, acorralado por las denuncias y el caos, declaró a Abdalá Bucaram incapaz mental para gobernar. Sí, así como suena. Invocaron un artículo constitucional que hablaba de incapacidad mental como motivo de destitución, aunque nunca hubo un diagnóstico médico oficial. Fue una medida política disfrazada de legalidad. Un vacío institucional disfrazado de resolución parlamentaria. Y es ahí donde comienza el verdadero drama. Según la Constitución de la época, si el presidente no podía gobernar, la vicepresidenta debía asumir el poder. Y Rosalía, con toda justicia, lo reclamó. Convocó a una cadena nacional, asumió el mando y se convirtió en la primera mujer presidenta del Ecuador. Pero lo que parecía un acto de transición constitucional se convirtió rápidamente en un campo de batalla. El Congreso, sin embargo, tenía otros planes. En vez de reconocer a Rosalía, designaron como presidente interino a Fabián Alarcón, el presidente del Congreso en ese momento. ¿Con qué argumento? Que el país necesitaba un gobierno de consenso y que Arteaga no tenía el respaldo necesario. Una interpretación libre, por decirlo suave, de la Constitución. Era como si el Congreso dijera: sí, la ley dice que le toca a ella, pero no queremos que sea ella. Durante menos de 3 días, Rosalía Arteaga sostuvo su posición. Fue reconocida por varios medios. Hubo manifestaciones a favor y en contra, y la incertidumbre dominaba el país. Pero finalmente, bajo presión política, mediática y militar, cedió el poder. Su mandato quedó reducido a 2 días y medio, uno de los más breves de toda la historia presidencial de América Latina. Y, tal vez, uno de los más injustamente olvidados. Desde entonces, Rosalía Arteaga se convirtió en símbolo de lo que pudo ser. Una presidenta culta, con formación académica, con una mirada firme sobre educación y derechos sociales. Luego de su paso por la presidencia, se alejó parcialmente de la política y se dedicó al mundo intelectual y cultural. Presidió fundaciones, escribió libros y participó en foros internacionales. Pero el estigma de lo ocurrido en 1997 quedó marcado para siempre. Hay quienes dicen que su salida del poder fue una muestra de machismo institucional, que si hubiera sido un hombre, las cosas habrían sido distintas, que no se confiaba en una mujer en el cargo más alto, que su perfil sobrio no encajaba en la política ruidosa del momento, y que su falta de apoyo de las Fuerzas Armadas selló su destino. Lo cierto es que fue legalmente presidenta del Ecuador, aunque por un suspiro. Su nombre aparece en la lista oficial de jefes de Estado. Pero su historia se enseña poco.
Rara vez aparece en los libros escolares. Es como si su breve presidencia fuera una nota al pie, un paréntesis incómodo, un detalle del que nadie quiere hablar demasiado. Y sin embargo, su caso es profundamente revelador. Muestra lo difícil que es para una mujer llegar al poder real. No al poder simbólico, no al rol decorativo, sino al mando efectivo. Muestra cómo, incluso cuando las leyes están a favor, las estructuras políticas pueden torcer la realidad. Muestra cómo, en América Latina, el poder muchas veces no se decide en las urnas ni en los tribunales, sino en los pasillos, entre acuerdos opacos y juegos de influencia. Rosalía Arteaga sigue viva, activa y comprometida con la educación y la cultura. Su experiencia la ha transformado en referente moral, aunque no haya ejercido el poder por mucho tiempo. Y su figura merece ser reconocida no solo como curiosidad histórica, sino como símbolo de un momento en que la historia del Ecuador pudo haber tomado otro rumbo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Rosalía Arteaga fue víctima del machismo político? ¿O simplemente fue una jugada estratégica dentro del caos de aquel momento? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias reales, de esas que no aparecen en las portadas, pero cambian la historia en silencio, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñame en este viaje a través de los hechos que merecen ser contados.